El fortalecimiento de la estructura productiva es uno de los enfoques importantes que tenemos para este periodo y ello va acompañado del desarrollo de la propiedad industrial y de la propiedad intelectual, en definitiva, en el periodo. Un tema que si Uruguay empieza a tener, y lo está teniendo, un desarrollo en nuevas áreas como son el software, la biotecnología, la electrónica y demás, la propiedad industrial pasa a ser un factor fundamental, por un lado de protección y por otro lado de base de datos para el desarrollo económico. La integración productiva regional, y esto viene a cuento por lo que va a venir a continuación, que es el hecho de que las cadenas productivas que mencionábamos, nosotros las clasificamos de tres maneras distintas para ver cuáles son las políticas específicas para esas cadenas productivas y cuáles son entonces los apoyos necesarios. Y algunas de esas cadenas productivas está muy claro que tienen un ámbito de desarrollo regional. Es más, en general, los estudios económicos muestran de que cuando uno apunta a la diversificación productiva, generalmente un buen porcentaje de esa diversificación en todos los países del mundo, los países lo logran con los países vecinos, mientras que lo más concentrado suele ir a terceras regiones. En ese sentido, entonces, la política del Ministerio y la política industrial es estudiar y fortalecer las políticas productivas en tres tipos de cadenas distintas, la que hemos llamado cadenas motores de crecimiento, cadenas generadoras o basadas en la innovación y cadenas generadoras de valor agregado o empleo. Y para eso estamos desarrollando diversos mecanismos que ahora vamos a ver rápidamente. Dentro de las cadenas motores de crecimiento, lo que tenemos son indudablemente cuál es el futuro de la industria industrial, cuál es el futuro de la industria en el Uruguay. Uno de los factores decisivos va a continuar siendo la agroindustria, el carne, lácteos, cereales, oleaginosos. Pero déjenme decirle una cosa aquí. Al contrario de lo que se visualiza muchas veces en alguna de estas cadenas, lo que está ocurriendo en el mundo es que los diversos pasos de las cadenas se están trasladando cada vez más al mundo en desarrollo, en este caso a Uruguay. Uruguay tiene la fortaleza que le da un país con fuerte dotación de recursos naturales en un mundo que va cada vez más hacia la biotecnología, hacia el bioplástico, hacia la bioenergía y a cuantos bio uno pueda en definitiva nombrar. Y esos bio, cuando vienen en definitiva las inversiones, lo que se está visualizando es que cada vez más la importancia que tienen de no extraer solo la riqueza primaria, sino para asegurar estabilidad en el futuro, realizar los procesos industriales en el país, los primeros procesos al menos en este momento, y los procesos luego en el futuro hacia adelante. Porque es la forma en definitiva de darle estabilidad a la inversión, el nexo industrial con la producción rural. Las cadenas motores de crecimiento entonces aparecen nuevas o muy fuertes, aparte de las tradicionales, aparte de todos los bios que tenemos que seguir apoyando y reforzando, y el Ministerio está en varios de ellos, y la perspectiva a varios años de este factor es muy positiva. Pero también sigue la forestal con la transformación de la madera, que en unas gráficas que pasé muy rápido se veía un aumento de la producción enorme en los últimos años, por todos conocido, y creo que se va a seguir dando en la medida de las nuevas inversiones. La minería como una perspectiva nueva que el país tiene para un trabajo ya muy viejo y que está dado por el aumento de la demanda de los metales industriales y de la construcción, fundamentalmente en India y China, con un agotamiento de los yacimientos en los países tradicionalmente mineros. La pesca, el turismo, en donde Uruguay está alcanzando cada año un nuevo récord, la construcción, donde cuando un país como Uruguay tiene fuertes ingresos, decíamos, es la mejor época, se da naturalmente por derramamiento, pero además se da mejor todavía si a ese derramamiento natural se le apoya, como se está haciendo con los planes de vivienda que se están desarrollando, con la capacitación en conjunto de trabajadores y empresarios. Bueno, ahí tenemos entonces un fuerte impulsor del crecimiento. El segundo grupo de cadenas en donde Uruguay va a ser fuerte, y no tenemos la menor duda en ese sentido, la perspectiva que se ha hecho así lo indica,
Es en el fomento de los sectores cuya competitividad depende de la superación de desafíos científicos tecnológicos, o sea, investigación, desarrollo e innovación. Biotecnología. La ventaja de la biotecnología y de la electrónica, o de la microelectrónica, más específicamente, es que, contrariamente a lo que decía en general, que cada vez las escalas de inversión en investigación y desarrollo son más grandes, la biotecnología es de los sectores, junto a la microelectrónica, que permite escalas de inversión menores y una adecuación al país mayores. O sea, hay desarrollos tecnológicos que se han hecho en grandes volúmenes para poder vender simultáneamente en muchos mercados. Hay desarrollos tecnológicos que solo pueden hacerse adecuándose a la realidad productiva del país. La biotecnología, la electrónica, la informática, en buena parte responden a ese criterio. Para nosotros estas industrias son las claves que traducen en concreto el título general de adensar el tejido industrial. Biotecnología, electrónica e informática, bio y nano, ahora lo pusimos y repetimos, porque la primer biotecnología refiere a nuestra base agropecuaria, al tema del desarrollo de nuevas especies más productivas, al tema del desarrollo de mejoramiento genético. En el segundo renglón, bio y nanotecnología, se refiere a toda la industria farmacéutica, veterinaria, cosmetológica, el complejo químico que viene creciendo fuertemente. Ahora tenemos, por ejemplo, varias inversiones nacionales, se agrega inversiones internacionales, por ejemplo, la producción de ácido cítrico, que ha sido comentada yo, a partir de maíz o de sorgo azucarero, y el complejo energético, otra gran fuente de desarrollo tecnológico. Los agrocombustibles por un lado, pero también por otro lado todo derivado de las nuevas tecnologías energéticas. Finalmente, las cadenas generadoras de empleo y desarrollo local. Básicamente, las cadenas que ocupan mayor cantidad de mano de obra por unidad generada y que tiene que ver con la agricultura familiar, alimentos elaborados, vitivinícola, apícola, avícola, calzado, textil y vestimenta. Estos tres grupos de cadena, más el fortalecimiento productivo, aparte de los mecanismos que institucionalmente se han desarrollado, aparte de participar en la Agencia Nacional de Innovación, por ejemplo, aparte de participar en una suma de mecanismos que el país se ha dado en los últimos años, los estamos reforzando en este presupuesto de dos maneras. Primero, asignando a través del Ministerio de Industria los dineros necesarios para realizar lo que es una moderna política industrial, que significa tres cosas: promoción, información y coordinación. Promoción de los sectores estratégicos, información en cuanto al conocimiento, relevamiento, las bases de datos necesarios, los estudios comparativos, los entornos mundiales de los sectores industriales, y coordinación entre todos los actores, entre los actores gubernamentales y los actores privados. En ese sentido estamos dedicando en este presupuesto $5 millones anuales al tema. Y además, para buscar la diversificación, para buscar fortalecer las cadenas productivas tradicionales para agregarles nuevas, en la nueva ley orgánica del BROU, como ustedes sabrán, entre otros aspectos, hay un cambio en cuanto a cómo se utiliza la rentabilidad que el banco tiene. Hasta el momento 50% de esa era transferido, la palabra, a rentas generales. En el nuevo periodo, en esta nueva ley orgánica que se está presentando, es el 80%, pero el 30% adicional va a estar destinado a la promoción de la estructura productiva en dos niveles. Primero, a la promoción de la estructura productiva de nuevos sectores, y segundo, a la promoción de la estructura productiva en emprendimientos sociales. Y en esos dos casos va a actuar como fondo de garantía, un estimativo de $40 millones, en definitiva 30% de la rentabilidad, como fondo de garantía para poder entonces complementar ese tipo de empresas que suelen tener garantías insuficientes, los nuevos emprendedores o los emprendimientos sociales. En definitiva, la visión productiva implica que el país va a seguir creciendo. Lo va a hacer a tasas, en el aspecto industrial, nosotros estimamos por lo menos del 10%. Esperamos que aumente el porcentaje. En valor absoluto ha quedado claro que ha aumentado muchísimo el producto industrial, no así en el valor
porcentual en el conjunto de la economía. Esa visión productiva va acompañada de una coordinación interministerial que comenzó en los últimos 2 años del periodo anterior y que se llamó Gabinete Productivo y que se fortaleció en esa coordinación interministerial con el hecho de que el gabinete no solo fue de ministros, sino es ahora, digamos, coordinado y dirigido por el presidente de la República y el vicepresidente de la República. Y la tercera escalera que necesitamos de funcionamiento es los consejos sectoriales, la integración entre empresarios, trabajadores y gabinete productivo para lograr entonces la profundización del conocimiento de cada cadena prioritaria, la construcción de las políticas de mediano y largo plazo para cada uno de los sectores, o sea, definir las metas, los objetivos, los instrumentos, la detección de oportunidades, que decía, los nuevos sectores donde necesitamos más información y la eliminación de las restricciones, y ahí es política de coordinación, la recomendación de medidas y propuestas. Esto ha comenzado, algunos han comenzado con más rapidez, otros van un poco más lento, en los nuevos refuerzos que estamos teniendo de los distintos sectores, empresarios, trabajadores y gabinete productivo, con las cámaras empresariales trabajando muy bien, con los trabajadores trabajando muy bien, le estamos dando una dinámica más rápida en este último tiempo. Hemos creado hasta el momento 13 consejos productivos sectoriales. Y qué más decir de que la otra pata del tema es que las cadenas productivas, uno cuando habla de eso visualiza simplemente grandes empresas cuando Uruguay tiene 93%, en el otro diapositivo decía 99%, así que vamos a tratar de poner de acuerdo las diapositivas, pero en definitiva son 90 y pico %, y donde el tema del fortalecimiento de las pymes pasa por la misma historia que tuvo el capitalismo desde que se inició hace 250 años, de empresarios individuales y intuitivos, que está bien que siga siendo así, aclaremos, hacia la creciente profesionalización de los empresarios, hacia la creciente economía de escala que implica a nivel de pymes asociatividad, hacia el desarrollo de los proveedores del Estado, un tema estratégico que avanza lentamente, pero avanza en cuanto al próximo reglamento que va a dar lugar a ventajas en cuanto a los precios de presentación, entre un 8 y un 16% de margen de ventaja a las pymes en las compras del Estado, y una reserva del mercado que va entre un 10 y un 20% de las licitaciones públicas. Mecanismo de financiación, como está teniendo lugar, tuvo el foro de la microempresa y lanzamiento de República Microfinanzas, entre otros, más todos los bancos privados que están trabajando en el tema, la asistencia técnica a los emprendedores y el desarrollo de las artesanías. Y como creo que estoy en tiempo, los últimos diapositivas iban a ir dirigidos a 2 temas que complementan, y yo no los voy a pasar, pero voy a decir de que tanto como el desarrollo productivo interesa de que eliminemos los 2 cuellos de botellas que se nos pueden dar en el futuro, la matriz energética y las telecomunicaciones. Estos 2 elementos son claves si queremos que el desarrollo industrial continúe. Muchísimas gracias. Pasando al tramo entonces de las preguntas, la primera, ministro Kramerman, con respecto a las pautas de los consejos de salarios, un factor de preocupación en el sector es la falta de elasticidad ante inevitables shocks negativos del ciclo económico. ¿Qué piensa usted al respecto y qué medidas están tomando? Bueno, en primer lugar, anotábamos que todo apunta al crecimiento, así que vamos a ese factor tratemos que no se dé. Pero bueno, es cierto que cuando uno hace prospectiva está hablando de probabilidades y no de certezas, ¿no? En el corto plazo nada hace pensar demasiado en eso, en la economía en general. Todos los organismos internacionales en los próximos años prevén crecientes aumentos en general de la economía, pero también es cierto que eso es el promedio. Puede haber casos específicos que están previstos dentro de las pautas en cuanto
a las cláusulas de salvaguardia sobre el tema, ¿no? Así que lo que pienso es, sí, además uno que viene de la industria privada lo sabe,